El abogado defensor, un hombre por el cual mis padres habían vaciado sus ahorros para contratar, se apoyó en la barandilla con una sonrisa socarrona que me heló la sangre, miró al jurado y luego volvió a mirarme a mí, negando con la cabeza como si yo fuera un niño pequeño caprichoso que simplemente se hubiera raspado una rodilla. Damas y caballeros, arrastró las palabras con una voz que destilaba una lástima fingida. Lo que tenemos aquí es un caso clásico de rivalidad entre hermanos, un joven frágil propenso al teatro, intentando arruinar la reputación de su hermano por un simple juego de manos. Mis padres, sentados detrás de él, asentían vigorosamente dándole la razón, y mi madrastra, Carmen, una mujer que creía que las apariencias eran la única moneda que importaba, me miró a los ojos y puso los suyos en blanco. Pensaban que habían ganado, pensaban que este era solo otro martes cualquiera donde ponen a Alejandro en su sitio. Entonces el juez se aclaró la garganta y no fue una tos educada, fue un sonido seco, como un golpe de mazo que silenció la sala al instante, mientras sostenía un grueso expediente sellado que no estaba allí hace 10 minutos. Abogado, interrumpió el juez, su voz cortando el monólogo del defensor como un bisturí, antes de continuar con esta línea de asesinato de carácter, ¿es usted consciente de que la víctima a la que describe como frágil no es solo un denunciante civil? El aire pareció abandonar la sala mientras el juez miraba por encima de sus gafas directamente a mi padre. Según este anexo clasificado de defensa, el señor Morales es un especialista en trauma de nivel 1 que opera actualmente bajo estatus de protección nivel 5, no es propenso al drama, abogado, está entrenado para suprimirlo. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Carmen en tiempo real, y la presunción no solo se desvaneció, sino que se evaporó convirtiéndose en puro terror. Para entender cómo mis padres terminaron enfrentándose a un magistrado de alto nivel, hay que entender la noche en que decidieron que una alfombra valía más que mi vida. Todo comenzó a las 2 de la madrugada, yo estaba de vuelta en casa de permiso intentando dormir en mi antigua habitación cuando la puerta se abrió de golpe y entró mi hermanastro Hugo, el niño de oro de la familia, quien llevaba su incompetencia como una medalla de honor. Apestaba a whisky barato y desesperación, no preguntó cómo estaba, simplemente exigió 5.000 euros para su última inversión garantizada. Cuando me negué diciéndole tranquilamente que mi sueldo militar no cubría sus deudas de juego, algo se rompió detrás de su mirada. No lanzó un puñetazo, sino que agarró un destornillador plano oxidado de la cómoda donde mi padre, Roberto, había dejado sus herramientas y, antes de que pudiera siquiera levantarme, se abalanzó sobre mí. No fue un forcejeo, fue un golpe directo y contundente de acero en mi hombro, peligrosamente cerca de la pared torácica. El dolor fue inmediato, caliente y cegador. Caí contra la pared, agarrándome la herida, y sentí ese calor rítmico y aterrador brotando contra mi palma, pulverización arterial. Las luces se encendieron y mis padres entraron corriendo. Esperé el horror, esperé la llamada al 112, pero en su lugar, Carmen miró la sangre que empapaba la moqueta beige y soltó un largo gemido de molestia. «Ay, deja de exagerar», Alejandro dijo pasando por encima de mis piernas para agarrar una toalla, «es solo un rasguño, tienes que arruinar la noche de Hugo con tu drama». Mi padre, Roberto, un hombre que valoraba la tranquilidad por encima de la integridad, simplemente le dio unas palmaditas en la espalda a Hugo, murmurando que todo estaba bien. Estaban frotando el suelo mientras yo me desangraba. La habitación empezó a dar vueltas, un signo clásico de shock hipovolémico, pero mi entrenamiento se activó frío y clínico, anulando la angustia emocional. Los miré y me di cuenta de la verdad, no iban a llamar a una ambulancia, iban a dejarme sangrar para proteger a Hugo. Mi mano derecha estaba inútil, así que usé la izquierda para agarrar mi muñeca. Para ellos parecía un reloj deportivo grande, pero en realidad era una unidad táctica Garmin vinculada directamente a mi puesto de mando. No envié un mensaje, no llamé, simplemente tecleé una secuencia específica de 3 botones que puenteaba completamente a los servicios locales de emergencia, era el código biométrico de oficial caído. Mientras mi visión se nublaba y mis padres discutían sobre las manchas de sangre en la alfombra, me di cuenta de que pensaban que yo era solo su hijo decepcionante y dramático. No tenían ni idea de que acababa de convocar al equipo de respuesta rápida de las fuerzas especiales a su jardín delantero. Esa misma tarde, horas antes de que la casa se convirtiera en la escena de un crimen, el aire en el patio trasero había estado denso con humo de carbón y la sofocante ilusión de mis padres. Mi padre estaba junto a la barbacoa presidiendo ante los vecinos, gesticulando salvajemente con unas pinzas mientras relataba la última aventura de Hugo, algún esquema de reventa online que ya estaba en números rojos por 3.000 euros, pero según mi padre,
Hugo era un visionario, un emprendedor esperando su gran oportunidad. Yo estaba sentado en el borde del patio, bebiendo un refresco tibio, haciéndome lo más pequeño posible cuando nuestro vecino, el señor García, finalmente me miró y preguntó qué estaba haciendo yo estos días. Ni siquiera tuve la oportunidad de abrir la boca. Ay, Alejandro todavía se está buscando a sí mismo, interrumpió mi madrastra Carmen, ofreciendo una sonrisa tensa de disculpa que yo conocía de memoria. Trabaja en sanidad, cosas administrativas mayormente, ya sabes, archivando. Entrada de datos en un sótano, prefiere la vida tranquila, no es tan dinámico como Hugo. Me quedé mirando la condensación que corría por mi lata de refresco, añadiendo otra marca al libro de cuentas mental que había estado llevando desde la infancia. No solo mentían sobre mí, se disculpaban por mí. Pensé en las navidades perdidas, los largos periodos de silencio mientras estaba desplegado, y cómo habían reescrito esa ausencia como un fracaso. En sus mentes, no estaba sirviendo a mi país, estaba a la deriva, incapaz de mantener un trabajo que me permitiera estar en casa para la comida del domingo. Miré a Hugo, que ya llevaba 3 cervezas encima y alardeaba ruidosamente sobre un coche que no había pagado en meses. El contraste era un peso físico en mi pecho, el fracaso celebrado y el éxito tolerado. Si el señor García hubiera tenido autorización para consultar la base de datos de personal del Ministerio de Defensa, la entrada para Alejandro Morales no habría descrito a un administrativo de sótano, habría revelado al comandante Alejandro Morales, cirujano principal del equipo quirúrgico de operaciones especiales. Mi vida tranquila no existía. Mi realidad era el rugido ensordecedor de un helicóptero bajo fuego enemigo, el suelo resbaladizo por el fluido hidráulico y la sangre. No archivo papeles, reparo seres humanos mientras soporto fuerzas que harían desmayarse a mi padre. Apenas 48 horas antes de esta barbacoa, no sostenía un refresco, estaba arrodillado en una bahía de trauma en una base operativa avanzada, gritando para ser escuchado sobre el estruendo de los morteros entrantes. Teníamos a un operador en la mesa con un neumotórax a tensión y el fémur destrozado, su vida escapándose en chorros rítmicos. En mi mundo no hay madre para suavizar las cosas, no hay padre para sacarte de apuros, solo existe el protocolo de la hora dorada haciendo tic-tac en mi cabeza como una bomba. Recuerdo el olor a carne cauterizada y el sabor metálico del miedo, mis manos moviéndose con precisión letal y practicada. Recuerdo ladrar órdenes a mi equipo exigiendo una evaluación inmediata de la estabilidad hemodinámica, mi voz siendo lo único firme en un mundo en llamas. Soy el hombre que decide quién vive y quién muere en el campo, soy la autoridad final cuando el cielo se cae, soy respetado por los hombres más duros de la tierra, hombres que caminarían por el infierno si yo diera la orden. Pero aquí, en la urbanización, entre el olor a hamburguesas quemadas y cerveza barata, yo era solo Alejandro, el que dejó los estudios. La desconexión era enloquecedora. Mis padres equiparaban mi silencio profesional con falta de ambición, confundiendo la seguridad operativa con vergüenza. No tenían ni idea de que el reloj que Hugo había intentado quitarme de la muñeca esa misma tarde no era solo una declaración de moda. Hugo había hecho una broma sobre que por fin me había comprado algo llamativo, bromeando con que él debería guardarlo para que no lo rayara. Él veía un activo empeñable por unos cientos de euros. No sabía que estaba tratando de robar una pieza de hardware clasificado que valía más que su coche, un dispositivo con enlaces GPS encriptados y sensores de telemetría biométrica calibrados específicamente para extracciones de alto valor. Pensaban que yo era protector con el reloj porque era mezquino, no podían concebir que el juguete en mi muñeca era una línea de vida a un mundo de inmensas consecuencias, un mundo donde yo no era una decepción, sino un salvador. Para ellos, yo era un chico aprensivo que no podía soportar un corte de papel, no sabían que el rasguño que Hugo me hizo había cortado mi arteria subclavia o que yo era la única persona en esa casa cualificada para mantenerme con vida. La respuesta a mi señal de socorro fue inmediata y abrumadora, un marcado contraste con el silencio de la casa momentos antes. Mis padres esperaban una ambulancia local lenta o tal vez una patrulla de la policía local apareciendo una hora después para tomar nota, pero en su lugar obtuvieron una evacuación médica táctica completa. Recuerdo el destello agresivo de luces rojas y azules filtrándose a través de las persianas, seguido por el pesado golpe rítmico de botas sobre la tarima flotante. No eran solo técnicos de emergencias, sino enlaces militares autorizados para asegurar un activo de nivel 1. Yo entraba y salía de la consciencia, pero vi claramente la conmoción en la cara de mi padre cuando un médico lo apartó físicamente con un empujón para llegar a mí. Por primera vez en su vida, él no era la autoridad en la habitación.
Mientras yo estaba bajo las luces brillantes del quirófano teniendo a un cirujano vascular cosiendo mi arteria subclavia, mis padres estaban ocupados tejiendo su red de mentiras. Hablaron con la Policía Nacional con una facilidad practicada, pintando la imagen de un hermano torpe e histérico que se resbaló y cayó sobre una herramienta durante una rabieta. Dijeron a los oficiales que Hugo solo estaba tratando de calmarme, que él era el noble pacificador protegiéndose de mi estallido inestable. Casi podía escuchar la voz de Carmen en mi cabeza, temblando con falsa preocupación maternal, arrojándome a los lobos sin esfuerzo para asegurar que el expediente de Hugo se mantuviera limpio. Lo apostaron todo a la suposición de que yo simplemente me quedaría callado como siempre lo había hecho. Cuando finalmente desperté, la habitación estaba en penumbra y en silencio, salvo por el pitido rítmico y tranquilizador del monitor cardíaco. De pie junto a la ventana estaba el capitán Mendoza, mi oficial al mando, un hombre que veía la lealtad como una religión y tenía cero paciencia para la traición. Estaba furioso con los nudillos blancos mientras agarraba la barandilla de la cama, listo para poner a mi hermanastro entre rejas antes del almuerzo. «Vamos a por ellos ahora, Morales», gruñó con voz baja y peligrosa. Pero negué con la cabeza, el movimiento enviando un agudo pico de agonía a través de mi pecho. «No», dije con voz rasposa, con la garganta seca por la intubación, «todavía no. Necesito que se comprometan con la mentira en formularios federales oficiales, convirtiendo un delito menor local en un delito grave contra el Estado». Pedí mi historial médico en el momento en que entró la enfermera, necesitaba ver el daño por mí mismo. Fue una experiencia surrealista analizar la física de mi propio intento de asesinato con el ojo crítico y distante de un clínico. Tracé la radiografía digital en la tableta, estudiando la geometría de la herida de entrada con fría fascinación. El ángulo probaba una trayectoria descendente pronunciada con un torque significativo, fue un golpe mortal impulsado por la gravedad y el odio, no un desgarro irregular por un empujón defensivo. La ciencia no mentía, incluso si mis padres sí lo hacían. Pensaban que estaban manejando una disputa familiar, no se daban cuenta de que acababan de cometer perjurio en una investigación oficial. Les dejé hablar, les dejé mentir, esperé hasta que la trampa estuviera soldada y cerrada. La sala del tribunal se sentía menos como un palacio de justicia y más como una sala de espera, al menos para mi familia. Hugo estaba sentado en la mesa de la defensa, limpiándose las uñas e irradiando un aburrimiento que rozaba el insulto, mientras mis padres se movían en los bancos detrás de él, mirando sus relojes y suspirando audiblemente, claramente molestos de que su hijo frágil hubiera arrastrado esta farsa tanto tiempo. Podía verlo en su postura, esperaban una palmada en la muñeca, tal vez algo de servicio comunitario para Hugo, para que todos pudiéramos ir a casa y fingir que no pasó nada. Para ellos, esto era solo otro desastre de Alejandro que tenían que limpiar. Cuando subieron al estrado, fue como escuchar un álbum de grandes éxitos de mis traumas infantiles. Mi madrastra sonrió dulcemente al jurado, explicando que Alejandro siempre ha sido muy teatrero, describió la puñalada como un pequeño pinchazo, e insistió en que me había puesto histérico solo para llamar la atención. Mi padre asintió, pintando un retrato de un hermano inestable y celoso atacando al exitoso empresario Hugo. Me senté allí con cara de piedra, escuchándolos reescribir la historia mentira tras mentira, tal como lo habían hecho cuando ignoraron mis notas, desestimaron mis despliegues y minimizaron mi vida. No reaccioné, simplemente dejé que el peso frío y familiar de su traición se asentara en mi pecho, alimentando la precisión de lo que estaba a punto de suceder. La fiscal, una mujer aguda llamada Solares que no tenía paciencia para cuentos de hadas suburbanos, se puso de pie. No me miró con lástima, me miró con el respeto deferente generalmente reservado para jefes de Estado. Señoría, dijo, su voz resonando en las paredes de caoba, el pueblo llama a su último testigo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta ser incómodo. Llamamos al comandante Alejandro Morales, doctor en medicina, mando de operaciones especiales. Las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron y entré, pero no como el hijo que conocían. Llevaba mi uniforme de gran gala, la tela azul oscuro impecable y planchada, mi pecho pesado con las cintas de campañas que mis padres ni siquiera sabían que existían. El sonido de mis talones haciendo clic en el suelo era el único ruido en la sala. Vi cómo la mandíbula de mi padre literalmente caía, sus ojos moviéndose de mi insignia de rango a la medalla al valor prendida sobre mi bolsillo. Por primera vez, no estaba mirando a su decepción, estaba mirando a un extraño que lo superaba en rango en todas las formas concebibles. Pero el uniforme era solo el envoltorio, el arma era la evidencia.
La fiscal Solares se acercó al estrado para presentar el audio capturado por mi baliza de socorro biométrica. Los altavoces cobraron vida y la sala del tribunal escuchó el repugnante golpe húmedo del destornillador golpeando mi pecho, seguido de mis jadeos desesperados y entrecortados por aire. Luego, clara como una campana, se oyó la voz de mi madrastra goteando molestia: «Levántate, bebé llorón, estás manchando de sangre la alfombra». El jurado retrocedió como si les hubieran abofeteado, mirando de la grabación a mi madrastra con asco puro y sin filtros. Subí al estrado, no como una víctima, sino como un testigo experto. No grité y no lloré. Traté la sala del tribunal como una sala de reuniones militares. Proyectando la radiografía en la pantalla, dije con voz firme y desprovista de emoción: pueden ver que la herida de entrada atraviesa el pectoral mayor y corta la arteria subclavia. Usé un puntero láser para trazar el camino del acero que casi me había matado. Esto no fue un rasguño defensivo, fue una estocada descendente con aproximadamente 20 kilos de fuerza. Miré directamente al jurado, asegurándome de que entendieran lo que estaba en juego. Sin la aplicación inmediata de un agente hemostático y la activación de la baliza de extracción, expliqué, la exsanguinación habría ocurrido en 4 minutos. Las matemáticas quedaron en el aire, frías, duras e irrefutables. No estaba exagerando, me estaba muriendo y me había salvado a mí mismo. Mientras mis padres se preocupaban por la alfombra, la narrativa del rey del drama se desmoronó bajo el peso de la ciencia forense. Mi madrastra se cubrió la boca, escapándosele un pequeño sonido estrangulado. A medida que la realidad de su negligencia finalmente perforaba su ilusión, la sala no solo veía a una víctima, veían a un soldado que había sobrevivido a un intento de asesinato en su propio salón. Y mirando a mis padres, el juez no vio a una familia sana, vio cómplices. Cuando el mazo finalmente cayó, no sonó como un golpe, sonó como la pesada finalidad de madera de la tapa de un ataúd cerrándose de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde el aire había sido succionado de la habitación, dejando solo la cruda realidad de las consecuencias. 15 años, dijo el juez con voz desprovista de la piedad en la que mi familia siempre había confiado, 15 años por intento de asesinato en segundo grado, agravado por el uso de un arma mortal. Vi la cara de Hugo desmoronarse, la arrogancia, el aburrimiento, la sonrisa socarrona, todo se deslizó de él como cera derretida, revelando al niño aterrorizado debajo que nunca había recibido un no en toda su vida. Por primera vez, el niño de oro no iba a ser rescatado, iba a recibir un número de celda. Pero el juez no había terminado, dirigió su mirada a los bancos donde mis padres estaban sentados congelados, con las manos agarrando el banco frente a ellos, con los nudillos blancos. Los alguaciles se movieron, no hacia Hugo sino hacia ellos. Señor y señora Morales, continuó el juez, quedan bajo custodia preventiva pendientes de cargos por obstrucción a la justicia, presentación de denuncia falsa y encubrimiento. El grito ahogado que escapó de los labios de mi madrastra fue audible, una inhalación aguda que sonó como un globo estallando. Observé cómo las esposas hacían clic en las muñecas de mi padre, las mismas muñecas que habían asado hamburguesas mientras yo estaba desplegado, las mismas manos que habían dado palmaditas en la espalda a Hugo mientras yo me desangraba en la alfombra. Me miraron con los ojos muy abiertos con una mezcla de traición y confusión, como si yo fuera el que les estuviera haciendo esto a ellos en lugar de ser simplemente la ley alcanzando sus elecciones. Cuando la sala se despejó, los alguaciles permitieron un breve momento supervisado de contacto antes del procesamiento. Mi padre, que ahora parecía más pequeño y viejo de lo que jamás lo había visto, se arrastró hacia la barandilla donde yo estaba recogiendo mi gorra. No podía mirarme a los ojos, miraba mis medallas, la insignia de rango en mi hombro, buscando al hijo que creía conocer. Alejandro, tartamudeó con la voz quebrada, no sabíamos. No sabíamos lo de tu rango, no sabíamos que eras importante. Lo miré, realmente lo miré y sentí un profundo vacío hueco donde solía estar mi ira. Todavía no lo entendía, pensaba que mi valor estaba determinado por las estrellas en mi hombro o el nivel de autorización en mi expediente. No necesitaba saber mi rango para saber que estaba sangrando, dije, con voz tranquila y fría, cortando su tartamudeo como una cuchilla. No necesitabas una autorización de seguridad para llamar al 112, solo necesitabas ser un padre, y en eso también fracasaste. No esperé una respuesta, le di la espalda, saliendo de la sala del tribunal y de sus vidas, dejándolos a merced de un sistema que no podían manipular. Un año después, el aire en la base estaba denso con el olor a combustible de avión y ozono,
un aroma que se sentía más como un hogar de lo que esa casa suburbana jamás lo fue. Estaba en la pista de vuelo viendo a una nueva clase de paracaidistas de rescate haciendo ejercicios. Mi brazo palpitaba ligeramente con el aire húmedo de la mañana, un dolor fantasma donde el tejido cicatricial se había unido, era una marca gruesa e irregular, un mapa permanente de donde había estado y a que había sobrevivido. Pero tenía movilidad completa, podía levantar peso, podía escalar y lo más importante, podía salvar vidas. Yo no era la cosa rota que mi familia había etiquetado, estaba forjado a fuego. Esa noche la unidad celebró una barbacoa para festejar el final de un ciclo de entrenamiento. Era una imagen especular surrealista de la noche del ataque, había humo, había risas y había bebidas, pero la textura del aire era diferente. No había tensión, ni actuación, ni necesidad de encogerme para encajar en la esquina del ego de otra persona. El capitán Mendoza levantó una botella y todo el equipo guardó silencio. Por el comandante Morales, dijo simplemente por mostrarnos que las batallas más duras no siempre se libran en el frente. No brindaron por mi rango, brindaron por mi carácter, brindaron por el hombre que se había cosido a sí mismo y había salido caminando. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba y las chispas flotaban hacia las estrellas, un joven soldado me entregó una carta que había pasado el control de correo de la base. El remitente era un centro penitenciario. Era de mi padre. Sostuve el sobre en mi mano, sintiendo el peso del papel, imaginando las palabras dentro, las excusas, las súplicas de perdón, los intentos tardíos de reclamarme ahora que era un héroe a los ojos de la corte. Pensé en el libro de cuentas que había guardado en mi cabeza durante tantos años, el recuento de cada desprecio, cada insulto, cada momento de negligencia, y luego lo dejé ir. No abrí la carta, no necesitaba saber lo que tenía que decir, su narrativa ya no tenía ningún poder sobre la mía. Lancé el sobre cerrado al centro del fuego. El papel se curvó y ennegreció, las palabras en su interior convirtiéndose en ceniza antes de que pudieran ser leídas. Vi cómo las llamas lo consumían, sintiendo una ligereza extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con la gravedad. Ya no estaba enfadado, simplemente era libre. La comprensión se asentó sobre mí con la calma de una cabina silenciosa, la competencia crea su propia gravedad. No necesitaba su aprobación, tenía el respeto de hombres y mujeres que realmente importaban. Pasaron toda mi vida diciéndome que era débil porque no peleaba como ellos, al final, demostré que lo más fuerte que puedes hacer es dejar que la verdad pelee por ti.